libertad de prensa ha estado siempre ligada a levantar ciertas ideas políticas o de pensamiento de ciertas corrientes, más que a una libertad de prensa que intente incorporar todos los puntos de vista de una sociedad en particular o de un momento histórico particular. No se ha discutido en Chile, por ejemplo, qué es racismo o discriminación en los medios de comunicación y si eso debe ser sancionado o no. Independientemente que sí hay leyes, por ejemplo, la ley Zamudio, que en el fondo sanciona la discriminación, en la práctica no se ha aplicado. No hay casos en que la ley Zamudio se haya aplicado para impedir o castigar expresiones discriminatorias. Entonces, nos falta eso, básicamente lo que nos falta es definir como sociedad qué es lo que consideramos impropio al ejercer la libertad de expresión, o si la libertad de expresión va a ser total y lo que vamos a sancionar van a ser ciertos actos. Eso todavía nuestra sociedad no ha llegado a plantearlo. Por lo tanto, sí vemos cada cierto tiempo expresiones racistas o negacionistas, que es otro tema que sobre todo en la sociedad europea está prohibido. Si se aplica una ley que sanciona la publicación de contenido, por ejemplo, de carácter racista, ¿se vulnera la libertad de expresión de ese medio? Si una sociedad estima que el racismo o que las expresiones racistas son delitos, entonces tú puedes expresar una opinión racista, pero tienes que someterte después a los tribunales o a las consecuencias de ese acto. ¿Cree que la politización de los medios masivos de comunicación afecte la libertad de prensa? No, porque como te decía, nuestros medios de comunicación siempre han sido políticos. En esencia han sido medios doctrinarios donde de una manera más evidente o menos evidente los medios han buscado imponer sus propuestas políticas en el debate colectivo. Esto no se manifiesta en todo lo que hacen. Por supuesto que los medios de comunicación, al informar sobre el clima o sobre un accidente en una esquina determinada, no evidencian su doctrina o la doctrina que los inspira. Pero cuando se trata de discutir, por ejemplo, sobre economía o sobre cómo enfrentar determinada crisis, ahí se producen las divergencias y cada medio tiende a plantear los modelos que le parecen más acertados o analiza la realidad desde una perspectiva ya predeterminada. El problema es que en Chile, en un periodo bastante largo, diría yo desde 1973 hasta el año 2000, con toda certeza, los medios, había una sola doctrina que se plasmaba en los medios de comunicación y que se consideraba como lo normal, lo natural, estaba tan uniformada esa doctrina que no parecía estar presente, pero estaba ahí. Y yo creo que es esa uniformidad la que genera daño, porque en el fondo genera áreas o zonas donde un dogma se impone como que no pudiera ser discutido. Por ejemplo, habían dogmas religiosos que se imponían como la forma de organizar la familia, o dogmas económicos como la forma de organizar el sistema económico, y cualquier planteamiento que estuviera fuera de esos dogmas se consideraba o subversivo o peligroso. ¿Cuáles son su opinión sobre las funas y su efecto como sistema de justicia no regulado? A mí me parece que las funas son un síntoma y no el problema. Es como la fiebre es un síntoma de una enfermedad
Y la enfermedad se llama una mala administración de la justicia. Hay problemas con la administración de justicia y digamos, no es el lugar para sacar todas las evidencias de que eso existe, pero nuestra justicia tiene numerosos problemas de base que no han sido solucionados y no se solucionaron todos con la reforma procesal penal del año 2000. Y entonces, ante esa enfermedad, que es la enfermedad de base, han surgido manifestaciones políticas de las llamadas funas. Y las funas no son actos judiciales, son, digamos, manifestaciones que desde un convencimiento de que una persona es culpable de algo llaman a denunciarla públicamente o a no, en algunos casos, no comprar sus productos, etc. Y que a mí me parece que se pueden solucionar, que efectivamente no son ni debieran ser la forma de ejercer la justicia, porque la justicia como principio básico tiene el debido proceso, y en un debido proceso las personas tienen derecho también a defenderse de los cargos, y se pueden cometer injusticias porque una persona se puede equivocar en el acto de funar y funar a una persona que además es inocente. Pero no me parece que se pueda, prohibiendo la funa se va a corregir el problema judicial. Me parece al revés. Hay que solucionar los problemas de la administración de justicia y las funas van a desaparecer solas. Hay otro tipo de llamadas funas que son las funas digitales y que son los ataques coordinados hacia la identidad o idoneidad de determinadas personas, que a mí me parece que no debieran existir, pero de nuevo, tampoco se solucionan prohibiéndolo, porque hoy día las redes sociales y los servidores están en todas partes del mundo. A mí me parece que la solución está en la educación, en los valores cívicos de la ciudadanía, que la libertad de expresión no se puede revocar, no se puede, digamos, tú no puedes saber a priori, no puedes definir un cuerpo que a priori decida qué mensajes son buenos y qué mensajes son malos. Eso es antidemocrático en esencia, porque presupone que alguien está por sobre los demás, que alguien o es más inteligente o es más capaz o tiene una sabiduría mayor que el colectivo. Lo que sí me parece es que las personas deben hacerse responsables de sus dichos, que hay limitaciones a, por ejemplo, una limitación es lo que hablábamos hace un rato, el racismo, la discriminación. Yo no puedo, digamos, escudarme en la libertad de expresión para ofender a las personas gratuitamente, pero eso lo tendrá que analizar después, ex post, después que las personas emiten su opinión, lo tiene que analizar un tribunal y con criterios restrictivos, porque es muy tentador, sobre todo a las personas en posición de poder, usar leyes, entre comillas, de protección al débil para proteger a los poderosos. Casi siempre ocurre que las leyes que intentan regular la libertad de expresión se usan para proteger a las personas con poder y no a las personas sin poder, que supuestamente ha sido en favor de ellas que se han dictado estas leyes. Entonces yo creo que la libertad de expresión en sí misma debe ser un derecho afirmado en toda su magnitud, y poner, digamos, las restricciones a lo que colectivamente nos parezca que hay que sancionar después que la expresión se ha manifestado. A mí, en general, me parece que las palabras, los dichos no son necesariamente dañinos. No se mueven los cerros hablándoles. Entonces, también hay que desdramatizar el impacto o el poder de las palabras. Las palabras muchas veces
producen efectos cuando hay en la sociedad corrientes de pensamiento o de acción donde esas palabras tienen asidero y generan y movilizan a esos colectivos, pero no porque las palabras lo hayan hecho, sino que hay previamente una realidad social colectiva que activa esa movilización. Por ejemplo, mucha gente cree que por ejemplo, una revuelta como la del 18 de octubre está motivada por algo que alguien dijo. Entonces, una conclusión fácil sería pensar que para evitar revueltas hay que controlar lo que las personas dicen. Pero nunca es así. Las revueltas existen porque hay una realidad previa que se haya expresado verbalmente o no se haya expresado verbalmente, o alguien haya dicho una frase incendiaria o no la haya dicho, se va a suceder igual. Entonces tenemos la ilusión de que podemos controlar la realidad por la vía de controlar las palabras, pero es una ilusión. Según su criterio, ¿cuáles son los ideales que debe tener un periodista al momento de ejercer su profesión? Servir a una comunidad determinada, en términos profesionales, a una audiencia determinada, buscando y verificando información que sea relevante para esa comunidad determinada. Y eso que parece tan simple y tan sencillo, no es fácil cuando la profesión no se puede ejercer con esa orientación porque el medio de comunicación no tiene esa orientación. Muchas veces sucede que para servir a una comunidad o una audiencia determinada hay que pasar por el filtro de los intereses de los dueños de ese medio de comunicación. Y entonces a veces ese medio de comunicación va a decidir que esa información, aunque es relevante para mi comunidad, no va a salir en el medio. ¿Cuáles son la diferencia entre la libertad de prensa y la libertad de expresión? La libertad de expresión es el derecho que nos asiste a todos y a todas de expresar opiniones o expresarnos nuestro ser, digamos que va más allá de las opiniones, la libertad de ser a través de cómo me expreso, cómo me visto, no solamente cómo hablo, cómo me visto, cómo me manifiesto en la sociedad, sin temor y sin censura previa, sin temor a represalias, sin que nadie me castigue por manifestarme o ser de determinada manera. La libertad de prensa es el derecho a recopilar información, opiniones, manifestaciones sociales, culturales, a través de un medio de comunicación sin temor a la censura previa y sin temor a represalias por esas expresiones. Sin embargo, la libertad de prensa tiene el límite de tener que respetar las normativas que se dé esa comunidad. Por ejemplo, la libertad de prensa tiene como límite la honra de las personas, tiene como límite las leyes que castigan la discriminación y tiene como límites, dependiendo de la sociedad, el negacionismo. Por ejemplo, en la sociedad europea no se puede desconocer el Holocausto. No puede, sobre la base de la libertad de expresión, decir que el Holocausto no existió. Pero eso depende de la legislación que se dé de cada sociedad. Estaba viendo aquí parte de tu historia y sé que viviste en Calama cuando eras adolescente. Así es. Y quería un poco traerte a Calama y hacerte una pregunta así, un poco de tu experiencia. Tú eres un país bien centralizado, y el centralismo es muy marcado. Y las personas que vivimos en Calama, tenemos, particularmente en Calama, es como un ejemplo de una mezcla rara donde se generan muchos recursos económicos, hay un sacrificio en torno a la contaminación, ¿no es cierto?, la distancia, además con mucha necesidad de habitabilidad. Y creo que el impacto de aquello tiene que ver con que las familias a corta edad comienzan a separarse, ¿no?
jóvenes son estudiar afuera, las familias no lo siguen, etc. Entonces, si tú tuvieras que desarrollar una estrategia comunicacional que buscara descentralizar al país, potenciar ciudades como Calama, ¿a quién le hablarías tú y cuáles serían como el eje de los pilares de esa estrategia comunicacional? ¿En qué te centrarías? Bueno, yo no soy muy partidaria de las estrategias comunicacionales porque creo que no modifican, no tienen la capacidad de modificar la realidad, son impotentes en ese sentido. Pero sí me parece que le daría una segunda lectura a esto que se llama el centralismo, porque muchas veces se piensa que centralismo es la preferencia por la región metropolitana o por Santiago, cuando en realidad lo que tenemos es un elitismo. Los medios tienen una preferencia por la élite, que sucede que vive en la región metropolitana, pero en 3 comunas de la región metropolitana. Es decir, esta preferencia por la élite afecta igual o de la misma manera a los habitantes de Pudahuel que a los habitantes de Calama. Debe existir más que una estrategia comunicacional, una política pública que incentive y genere recursos para que sean sustentables los medios locales. Locales no solamente en las provincias o regiones, locales también en la región metropolitana. Medios de Pudahuel, medios de jóvenes, medios de feministas, medios de pueblos originarios, medios en lenguas de pueblos originarios. También me alegro y me parece que es una buena noticia que a pesar de las dificultades y a pesar de la inexistencia de una política pública que estimule la manifestación de diversos medios de comunicación, estos medios han ido surgiendo por el simple efecto de la revolución digital y de la voluntad de quienes han usado estas herramientas para informar, y me parece que están en la práctica, de hecho, generando un gran cambio. No hubiera sido posible el apruebo, por ejemplo, en un 80% contra un 20%, no hubiera sido posible la elección de tantos candidatos y candidatas a convencionales que no tuvieron ningún espacio en los medios tradicionales, que no tuvieron recursos para hacer campaña y ganaron de todas maneras si no hubiera sido por la existencia de estos medios. Señora Alejandra, muchísimas gracias, y también a los asistentes por tan buena charla y tan aclaratoria respecto a libertad de prensa y libertad de expresión, 2 situaciones que hoy en día nos están constantemente llamando la atención, dada la situación que tenemos en nuestro país. Lo hemos visto, el estallido social, la situación económica, y en este momento estamos en el proceso de la nueva Constitución. Por lo tanto, agradezco sus comentarios, sus reflexiones, porque esto les permite a estos futuros ciudadanos que tenemos hoy día presentes acá, alumnos humanistas, prepararse mejor para la vida y tener el conocimiento para tomar mejores decisiones en su vida futura. Y doy las gracias a todos los participantes y a los profesores del Departamento de Historia por esta excelente charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Felicito a los docentes y al cuerpo directivo por esta actividad, pero sobre todo a los estudiantes que me han hecho preguntas muy interesantes y muy informadas, así que los felicito y no tengo dudas de que van a ser grandes ciudadanos y ciudadanas del Chile nuevo que están haciendo.